¿Qué tal, amigo todoterreno? Una vez más en nuestra cita de crecimiento juntos. Eduardo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Ya listos para el otro podcast? La verdad es que ha sido una seguidilla. ¿Cómo le dicen a las películas cuando es una... La saga. La secuela. La saga. Secuela es lo que deja esto, pero una buena secuela. No sé qué secuela, pero... Secuela. Es la saga de la conciencia. Espero que hayas estado con nosotros en el primero, en el segundo. Y hoy nos toca la parte 3 para poder seguir avanzando y creciendo. Nuestra cita base, don Eduardo. Primera Timoteo 1:3 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, amigo todoterreno, es recordarles, amigo todoterreno, que se tienen que suscribir. Que cuando escuchen nuestros podcasts empiecen a compartir. Ya les hemos dicho, si quieren hacer un viaje largo, pueden escucharnos en el camino y somos su compañía. Acordémonos de que cada vez que ustedes le dan like, se suscriben, nos ayudan a crecer como comunidad y sobre todo, escríbanos en redes sociales. Ahí nos pueden poner sus comentarios si les pareció bueno, si no les pareció bueno, si Carlitos habló muy fuerte o si dijo cosas que debían de ser o si yo dije cosas que no debían de ser. O algún tema que ustedes estén interesados que nosotros hablemos. La verdad es que nos gusta crecer como comunidad todoterreno y sobre todo crecer como hermanos para ir aprendiendo cada uno de las experiencias de los otros. Amén. Y con tanto que les decimos es porque queremos quedar en su conciencia, ¿verdad? Para que podamos cambiar esos hábitos. Pero bueno, según la Biblia, hay diferentes tipos de conciencia. Y parte de lo que queremos aprender hoy es qué tipo de conciencia podemos estar teniendo. Como hablamos siempre, nosotros somos los mejores para poder examinarnos. Y yo te reto, amigo todoterreno, que conforme vayamos avanzando en los tipos de conciencia, tú te puedas identificar en alguno. ¿Para qué? Para que al tener convicción de error, podamos tener convicción de cambio. La primera es la conciencia débil. Y nos vamos a basar en 1 Corintios 8:7 que dice: pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas que ha sido santificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débiles. Fíjate que yo quería como traducirlo al 2024. Sí. ¿Cómo podríamos manejar esto? Y yo había tomado el tema del dinero. ¿Qué pasa con eso? Cuando el dinero ha sido nuestro ídolo, ¿verdad? Que no sé por qué se me ocurrió de primera, tal vez porque para mí ha sido un ídolo y poco a poco ya lo hemos ido dejando. Bueno, pero yo creo que todos luchamos con eso, ¿verdad? O sea... Sí, porque para ser honesto uno dice, no me preocupo, el Señor proveerá y esto, pero nos afligimos realmente. Sí. No es gracia que lo contemos, ni me siento orgulloso de eso, pero pensemos en el ídolo del dinero. Cuando ha sido parte de nosotros y hemos tal vez manejado cierta avaricia o esto, cuando tú vienes al Señor y entras a este rollo que solo dando es como tú puedes tener y solo compartiendo es como el Señor te va bendiciendo, porque recuérdate que todo lo espiritual va a la inversa de lo normal, ¿verdad? Sí, cabal. Porque el mundo te dice retén. Si quieres tener, retén. El que ahorra siempre tiene. Pero la palabra del Señor te dice que el que comparte es el que va a tener. Entonces yo siento que se aplica perfectamente esto, que cuando tenemos una conciencia débil, cuando tenemos que dar, pues cada quien maneja su forma de ofrendar, su forma de diezmar, su forma de dar al pobre, al necesitado, a la viuda. Cada quien lo maneja. En algunas ocasiones hemos compartido parte de lo que el Señor nos permite hacer. El tema de la generosidad, que aprendimos que la generosidad es cuando podemos dar algo sin esperar retribución, porque la persona a la que se la damos no te lo puede retribuir. Entonces viene el ídolo del dinero, entonces tú dices, no hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo voy a estar dando ofrenda para esto? ¿Cómo voy a estar dando ofrenda para otro? Y mira, amigo terreno, esto pues lo tenía en mi corazón con el tema de los podcasts. En realidad, Eduardo tiene su empresa, yo tengo la mía, tengo mi trabajo, Pedrito el suyo, Kenneth. Nosotros estamos haciendo esto por amor, pero aunque lo estamos haciendo por amor, todas estas cosas tienen un costo, ¿verdad, Eduardo? El tema de los micrófonos, tenemos que ver tema de cámaras, el tema del equipo para poder grabar, y lo hacemos con el único objetivo:
de llevar la palabra del Señor, para tener un cambio primero nosotros y luego trasladártelo a ti. No te aflijas que no estamos pidiendo, Yo creí no que estamos iba a pedir pidiendo una ofrenda. Ya se habían asustado los que tuvieron el libro del dinero, rapidito se encendió una luz roja, una bandera roja, ¿verdad? Pero lo que les queremos decir es que esto nos ha ayudado a nosotros a vencer el ídolo del dinero, porque estamos invirtiendo en el reino del Señor, sin esperar retribución, nada más que cumplir la palabra, de ir por el mundo y predicar la palabra. Conciencia débil. La segunda, Eduardo. La segunda es una conciencia limpia. En 2 de Timoteo 1:3 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre una conciencia clara, sin reproche, donde obedecemos al Señor sin darle tanta vuelta a lo que Él nos está diciendo en su palabra, sin poner las cosas a nuestro sabor y antojo, sino hacer lo que el Señor nos dice y velando por agradar siempre a Dios, por creer siempre en Dios y por ayudar a nuestro prójimo. Realmente creo yo que tener una conciencia limpia es un gran reto. No sé ¿cuántos logran tener una conciencia limpia? Yo les puedo decir que no creo tenerla limpia, ¿verdad? O sea, hay problemas, hay situaciones donde no reacciono o no hago lo que debo de hacer. Pero sí puedo decir de que hay un constante luchar en mí para poder ser mejor cada día y poder cumplir con lo que mi Padre, que es el Señor, me ha dejado que debo cumplir. Entonces creo que más que todo, el tener la conciencia limpia es un reto para cada uno de nosotros, porque hemos hablado en estos podcasts sobre la conciencia que tenemos que tener dirigida nuestra conciencia conforme a la palabra. Entonces el reto aquí es que no se nos desvíe la conciencia y que no nos desviemos nosotros, sino que sigamos siempre en esa mirada hacia el Señor. Y me quedé en la frase que muchas veces... pensando en esto de la conciencia limpia, queremos retorcer las cosas o queremos como encontrar por qué el Señor dejó ciertos estatutos. Por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que perdonar sí o sí. Y muchas veces cuando no tenemos una conciencia limpia, pero ¿y por qué, Señor, tenemos que perdonar? Fíjate que en los cursos de matrimonios muchas veces pues estamos leyendo los versículos clásicos de matrimonio, ¿verdad? No neguéis el uno al otro sin algún tiempo para no caer en pecado. Y tu cuerpo ya no te pertenece, sino le pertenece a tu cónyuge y más de alguna señora. Pero ¿y por qué? Me dice. Mire, le digo, pues en realidad vaya con el autor, yo solo estoy trasladando. Solo estoy trasladando lo que me dijeron, pero creo que es parte de la conciencia limpia. La tercera, la conciencia cauterizada. Y miren lo que dice 1 Timoteo 4:2. Tales enseñanzas provienen de embusteros y hipócritas que tienen la conciencia endurecida y cauterizada. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que pueden mentir, pueden robar, incluso pueden maltratar a los demás y en realidad no les afecta, Eduardo. No sienten nada. Y muchas veces varios de nosotros presumimos que estamos buscando al Señor, que el Señor está trabajando su obra perfecta en mí y eres malo. Haces cosas de corazón. Fíjate que yo tuve un problema con una de las empresas. Y total que tenemos un descuadre y estamos tratando de encontrar el punto. Y la persona con la que tengo que cuadrar de la otra empresa, una resistencia y una resistencia. Cuando hablo con el jefe de él me dice, pero esta persona es cristiana. Y me cuenta que era brother, imagínate. Yo decía, Padre, entonces ya mi oración cambió. De decirle, no, que él haga lo que yo quiero, pues por supuesto, no es eso. Pero sí decir, yo le decía, Padre, es un hijo tuyo, pero ¿por qué tanta negligencia en no querer hacer algo que yo estoy mostrando mis evidencias, ¿verdad? Uh-huh. Siendo conocedor de la palabra, pero podríamos decir que tal vez él tiene solo una partecita de su conciencia cauterizada. Y una cosa importante, Eduardo, es de que cuando nosotros vemos hacia la cruz, hay una relación horizontal y una relación vertical. ¿Qué significa eso? La primera parte de la cruz, nosotros tenemos una relación vertical, que es la relación que yo tengo con papá. Pero la horizontal es esto. Eres tú, mi prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando el tema de la conciencia cauterizada no puede ser que nosotros asumamos
que estamos buscando del Señor y nos llevamos mal con el prójimo. ¿Cuánta gente me dice, mire, yo me llevo bien con el Señor, pero a mí reunioncitas, células, ese es su grupito de matrimonios o su célula, eso no va conmigo? Entonces yo digo, no tiene que por fuerza ir con los míos, vaya con los de otro, ¿verdad? Pues sí. Pero es imposible poder pensar que estamos amando al Señor y no podemos amar a nuestro prójimo. Y fíjate que vino, como dice el viejito de un programa, vino a mi memoria una historia con respecto a esto de la conciencia cauterizada. Esta historia cuenta que era una escuela y llegó un niño a la escuela nueva. El asunto es de que a todos los buenos no los ponían a lavar los baños y a los malucos, como seguramente has de haber sido tú, porque yo fui un alumno estrella, lo ponían a limpiar los baños. Entonces él limpiaba los baños y renegaba, ¿verdad? Y un día le dice al maestro, maestro, usted me pone a limpiar los baños como un castigo, pero hay fulano y sutano que son peores que yo y usted lo sabe. Entonces el maestro le cuenta, le dice, a ti te pongo a limpiar los baños porque todavía me fijo en ti. Ya aquellos pobres ya mejor ya ni los tomo en cuenta. Entonces nos deja una gran lección en las cosas del Señor. Muchas veces el Señor nos pone a limpiar los baños porque nos ama, porque sabe que todavía tenemos esperanzas. Pero hay unos donde el Señor dirá, bueno, pues ya cada quien escoge su camino. Recuerde que la palabra nos dice que ya fueron entregados a sus delitos y pecados. Entonces es mejor estar del lado de limpiabaños que ya ni se preocupen por nosotros. Siguiente, Eduardo. La siguiente es la conciencia culpable. Romanos 2:15 nos dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Qué puedo decir de esto? Creo que muchos de nosotros tenemos ese sentir culpa después de todo lo que hacemos, ¿verdad? O a veces el no sentirla. Yo miraba un ejemplo donde dos esposos se peleaban, viene el esposo y va a comprar chocolates y unas flores, regresa con la esposa, le da los chocolates a las flores y se contentan, pero él en ningún momento le pide perdón. O sea que esta persona no se sentía culpable de lo que había hecho como para pedir perdón, pero sí tenía una culpa porque sabía que si le llevaba cosas a su esposa lo iba a perdonar. Entonces, creo que es donde nosotros tenemos que empezar a ver ese como balance, cabal, entre las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, ¿verdad? Porque la verdad es que la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar, pero también que debemos pedir perdón, ¿verdad? O sea, realmente no somos perfectos, cometemos errores y el que nuestra conciencia muchas veces nos esté diciendo de que tenemos la culpa de algo, que tenemos ese sinsabor de alguien en nuestra vida, es algo que debemos tomar en cuenta y arreglar, ¿verdad? Y fíjate que con este ejemplo que tú ponías de los esposos que cometen un error y llevan regalos, cabalmente hay conciencia, porque hay conciencia que hiciste algo malo, pero muchas veces el orgullo supera la conciencia. Sí. Porque parte del llevar un presente que no está mal, como le digo a los esposos, no está mal que regalen flores, chocolatitos, lo que quieran, no me lo tomen a mal. Pero más que todo es un cambio. Sí. Como decía la palabra, obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Yo creo que dentro del matrimonio, Eduardo, y te lo digo con un poquito de solvencia, porque el Señor me ha permitido escuchar a muchos matrimonios, es de que la esposa, claro que le gustan los chocolates, pero lo que más quisiera tal vez es una pedida de perdón y un cambio de actitud. Yo lo he dicho más de una vez, a mí el tema de pedir perdón no me gusta mucho. Incluso en la empresa alguien comete un error, jefe, perdóneme, y ya todos saben que a mí no me gusta eso. En realidad lo que quiero es un cambio. Y fíjate que yo pienso que soy lindo, que soy divino, que soy uno de los mejores esposos y todo este rollo. Pero hace algunos años platicando con Karen, me dice, mira, tú nunca me has pedido perdón. Y yo hasta me incomodé un poquito porque dije, ¿cómo va a ser que esta bombonura, esta dulzura de hombre no le haya pedido perdón? Y efectivamente, no.
Y yo pensaba que bien lindo, y que si no era tan lindo. Entonces, amigo todoterreno, si has cometido errores o te has excedido, tal vez levantaste la voz a tu esposa, o una mala actitud o cosas mucho más fuertes. Ajá. Yo creería, Eduardo, lo primero, correr a la cruz y pedirle perdón al Señor. Sí. Que nuestra conciencia nos lleve a reconocer que cometimos un error. Y luego, de acuerdo a cada matrimonio se lleva diferente, buscar la forma de pedir la disculpa. Recuerde que entre los lenguajes está el tema de los regalos, pero tiene que ir un perdón ahí implícito. Sí, no, Entonces, hay una parte que el pastor Minor de la iglesia donde nosotros vamos dice, y sí me pegó mucho porque él dice que cuando nosotros venimos y lastimamos a nuestras esposas o hacemos algo en contra de nuestras esposas, no nos damos cuenta de que estamos lastimando a una hija de Dios. Y Dios, por ende, por ser su papá, también va a tener una consecuencia para nosotros si nosotros no pedimos ese perdón, ¿verdad? Entonces creo que es de evaluar realmente cómo estamos llevando nuestro matrimonio, cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos haciendo las cosas. Y creo que eso es en realidad lo que tiene que enfrascar esto de la conciencia. ¿Realmente nosotros somos conscientes de que estamos haciendo bien las cosas? ¿Realmente nosotros hemos entendido cómo funciona esta vida de ser hijos de Dios? ¿Cómo tiene que transitar nuestra vida en este mundo? ¿Cómo debe ser nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia? O sea, creo que el que nosotros ya nos hagamos esa pregunta va a ayudarnos a poder cambiar esto en nuestra vida. Bueno, otro tipo de conciencia, Eduardo, y amigo todoterreno, es la conciencia tranquila o pacífica. Hechos 24:16 nos dice: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo pues, nos declara que se esfuerza por mantener esa conciencia limpia ante los hombres. ¿Por qué? Porque en realidad nos cuesta, Eduardo. Nos cuesta mantener la conciencia limpia en todo sentido. Obviamente no solo estamos hablando de situaciones en el tema, digamos, sexual, lujuria, malos pensamientos, ¿verdad? Pero ¿qué tal la codicia? Mira, encontraba, por ejemplo, el tema de la glotonería. Sí. Muchas veces no tomamos como pecado, pero ese querer comer todo el tiempo, como que eres adolescente, ¿verdad? Porque me da risa que los adolescentes no es que quieran comer algo, es que quieren comer algo grande. Es que quieren comer todo. Quieren comer todo, porque llega y vamos con mi hijo y está y dice, mire, esto es grande. Sí, eso quiero. Esto es pequeño. No, entonces no lo quiero. Entonces, muchas veces temas como la glotonería, tema del orgullo, Eduardo, la envidia. Mira, ese tema de la envidia a mí me confrontó mucho porque uno piensa que no la tiene. Pero resulta que cuando ves una empresa mejor o cuando ves un carro mejor o una casa mejor, si tú no estás pegadito al Señor de todos los días, y te lo digo amigo todoterreno, uno puede buscar al Señor un lunes y luego un viernes, pero de martes a jueves no tuviste cobertura. Uno puede caer en este tipo. Entonces empieza una conciencia pues tranquila y pacífica, pero escondiendo un montón de cosas allá abajito. Y nos da una segunda cita en Romanos 14:5. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que el otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe ser firme en sus propias opiniones, como leímos anteriormente, que nuestro sí sea sí y que tu no sea no. Si tú decidiste ser una persona nueva, un amigo todoterreno diferente, como te digo, no santo, pero buscando al Señor, el Señor nos va a ir dando y nos va a ir dando los pasos que necesitamos para acercarnos a la estatura del varón perfecto. Realmente yo nunca había visto los mandamientos haciéndome preguntas en qué estoy fallando en ellos, ¿verdad? Pero nos ha ayudado mucho a crecer. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Esta creo que es de las preguntas más complicadas porque hay una pregunta que dice: he tenido en mi cerebro por varios minutos pensamientos o deseos impuros. Creo que, o sea, no es por generalizar, pero no creo haber encontrado una persona que no haya pasado por esto. Bueno, eso sí, pues. Uh-huh. Pero en el caso de nosotros que somos humanos, yo sí puedo decir culpable, me declaro culpable. Uh-huh.
he mirado películas impuras o revistas pornográficas o escenas impuras en televisión o en mi celular o en redes sociales. He dicho, celebrado chistes en doble sentido. Sí, parte de mi vida estuvo involucrada en todas estas situaciones. He dicho, celebrado acciones impuras conmigo mismo, con algunas personas. Tengo una amistad que me hace pecar. O sea, realmente vinieron muchas preguntas que son muy fuertes para cada uno de contestar, pero es la lucha de cada uno de nosotros día a día de poder vencer. Solo instar a todos para que podamos seguir pidiendo a Dios, ¿verdad? Como decía Carlitos, cada día pedirle esa pureza sexual, porque creo que ahí es donde entra este tema, ¿verdad? La pureza sexual que nosotros necesitamos. En la iglesia muchas veces hacen la pregunta en la reunión de hombres, ¿a quiénes de aquí les gustan las mujeres? Y nadie levanta las manos, y entonces el pastor se preocupa porque dice, si no les gustan las mujeres, ¿qué les gusta? ¿Verdad? Entonces creo que nosotros como hombres tenemos ese deseo que nos gustan las mujeres, y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que sea bien dirigido, ¿verdad? Por lo menos yo lo dirijo a mi esposa, a mí me encanta mi esposa, disfruto con ella, y ahí es a donde nos tenemos que ir, ¿verdad? En el caso de los solteros, pues pedirle al Señor que los ayude a llevar estas cargas, ¿verdad? Porque sabemos de que todo esto de la adolescencia y todo lo demás son revoluciones y cargas de hormonas y de todo al tope, ¿verdad? Entonces, responder estas preguntas creo que a cada uno de nosotros nos puede costar, pero al igual el lograr entregárselas al Señor y el lograr entregarse estas cargas de lleno, nos van a llegar a ser una mejor persona. Siguiente pregunta. Mandamiento número 8. No hurtarás. Éxodo 20:15. Cuando nosotros pensamos en no hurtarás, Eduardo, realmente decimos, no, pues yo no soy ladrón. Pero en realidad muchas veces nos quedamos enfocados tal vez en las cosas materiales. Y en realidad nosotros podemos ser ladrones de diferentes formas. Claro, incluye la parte material. Pero ¿qué tal cuando tú le robas la paz a tu familia por tus actitudes? Estás robando. Cuando tú robas el respeto a la gente, ¿verdad? Cuando tú no la dignificas. Cuando tú no dignificas a alguien, le estás robando, literalmente, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, cuando robas sueños o matas fe. Mira, con estas cosas del Señor me dijo y que decretamos y profecías, es bien complicado, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que el Señor tiene un trato para cada quien, pero muchas veces viene la gente a contarte algún proyecto y tal vez tú ves que no es malo, pero por envidia tú le dices, no, eso es malo. No, y si haces eso, te va a ir mal. O le empiezas a poner más trabas y más trabas y más trabas. ¿Por qué? Estás robando sueños, estás robando positivismo. Por ejemplo, no, van a haber tiempos mejores. No van a haber tiempos mejores y la palabra dice que van a haber tiempos peores. Van a haber tiempos peores para los que no están en el Señor. Pero muchas veces nos limitamos el hurtarás a lo material y en realidad es mucho más que eso. Pero también, Eduardo, ¿cuántos prestan dinero y no pagan, Eduardo? ¿Cuántos te compran un vehículo, te compran algo y no pagan? Yo tuve un problema muy reciente que dimos unas arras para cerrar un negocio de un terreno y no tengo ni el terreno ni tengo las arras. Entonces yo me molestaba y me ponía un poco decepcionado porque es gente que quiero mucho, pero después le daba gracias al Señor, como lo hemos platicado, que yo no fui el que me quedé con ese dinero, ni yo fui el que no cumplí mi palabra. Entonces, aunque me duele perder lo material, le doy gracias al Señor que no me tocó estar del otro lado. Entonces, amigo todoterreno, con este no hurtarás, métele coco. Si no has robado material, ¿qué sí has robado? Tanto en tu casa, en tu oficina y en tu entorno. Y ahí recordar, ¿verdad?, que la siembra y la cosecha no es solo para sembrar y que nazca algo bueno, sino sembrar y también podemos recibir lo malo que sembramos, ¿verdad? Entonces, acordémonos que si sembramos un árbol de mangos, vamos a cosechar mangos. Si nosotros sembramos mal en alguien, no pagándoles, o sea, eso también se devuelve. Sí, no nos extrañemos que muchas veces pasen cosas. Acuérdense que la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Cabal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos sembrando? 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este creo que también es de los fuertes. La verdad es que cuántas veces hemos dicho mentiras sobre alguien. Él es el culpable. O sea... No, y repetimos cosas, Eduardo. Repetimos cosas. Y uno como que estuvo ahí. ¿Ah? Sí. Y el Yo lo ladrón vi, casi que yo lo dijo, vi. el ladrón hizo. Y la persona hizo. No, yo lo vi. Y tal vez ni lo viste. Entonces, muchas Cabal. veces uno no abiertamente querrás hablar mal de alguien, pero con exagerar. Los sanguíneos somos exageraditos. Entonces, ¿qué decimos los sanguíneos? Habían mundos de gente. Había un poco de gente, pero eso yo creo que incluye ese hablar mal, ¿verdad? Un testimonio falso porque no estuviste ahí. Cabal, o hacer trampas en los negocios, ¿verdad? O sea, Como lo hablamos, ¿no? ya lo tenemos ahí. El 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Realmente la pregunta, amigo todoterreno, ¿será que tú, invadido de lujuria, has codiciado incluso la esposa de alguien o alguien dentro de la iglesia? ¿Verdad? Cabal. Que tú dices, porque todavía tu corazón tiene que limpiarse mucho y ves a una hermanita ahí mera simpática o un poquito corta de vestimenta, ¿verdad? Entonces tú ya estás codiciando eso, o en realidad hemos visto a alguien de una forma impura. Hay un libro que se llama Las batallas de cada hombre, Sí. donde dice literalmente, tú no tienes la autoridad para ver un escote. Porque eso que está dentro del escote no es tuyo, le pertenece a alguien. Y ahí aplica esto de no codiciar la mujer de tu prójimo. Nos habla de ser avaros. ¿Cuántas veces hemos caído en eso, verdad? Ser orgullosos también incluye este 10º mandamiento. Entonces, cuidemos el no codiciar las cosas ajenas. Y no solo a la mujer, sino a veces codiciamos la vida de alguien más. O sea, queremos tener... El así como ministerio de alguien más, Yo les Eduardo. puedo decir, a mí una vez me llamaron y me dijeron, nosotros andamos de viaje, creo que en la playa, y me dijeron, ala, yo quisiera tu vida. Y les dije, ¿y querés también mis problemas? Ujú. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que sopesar, ¿verdad? Cada quien puede tener una vida, pues, mucho mejor que la nuestra, pero no sabemos las circunstancias que va a tener. Si yo tengo un pago de una planilla de, ¿qué puedo decir? 40,000 quetzales al mes, esa persona que tiene más que yo va a tener una planilla de 250,000 quetzales al mes. O sea, va a tener los mismos problemas que yo tengo, solo que magnificados. Exponenciados, sí. Correcto. Y eso Sí, es lo sí. que no se entiende. Entonces, uno a veces dice, ala, ¿qué hará ese señor para cargar esa Defender 2025? Y fíjate, Eduardo, que muchas veces también en este tema de codiciar las cosas, caes en el mal agradecimiento, lo Sí. que hemos dicho. Y mira, yo recuerdo que platicamos sobre la gente que te inspira y la gente que tú quieres imitar. Imitar no puedes. Me recuerdo que hablamos de Ronaldo, si no estoy mal. Tú no puedes jugar como Ronaldo, pero puede ser que sí te inspire, ¿verdad? Sí. Una persona que vino de abajo, que creció, lo que quieras. Entonces, puedes inspirarte, pero no desear la vida de las personas. Y como te digo, incluso ministerios. Dentro de los pastorados, yo me imagino que ha de pasar eso. ¿Eh? ¿Cuántos miembros tiene tu congregación? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánta liquidez manejan? ¿Cómo es tu edificio? No, ¿Verdad? yo siento que el mayor problema cuando nosotros deseamos o envidiamos toda esta vida de estas personas es que no estamos creyendo en el Señor, porque el Señor dice muy claro que Él nos hizo desde el vientre de nuestra mamá y sabe cómo somos nosotros, que Él sabe hasta cada uno de nuestros cabellos, o sea, Él sabe cómo va a ser nuestra vida. Amén. Y si nosotros estamos envidiando a la demás, estamos haciendo algo que no es bueno para el Señor. Así tiene que ser, Eduardo. Cuando dices que el Señor cuenta los cabellos, hay unos que se la ponemos más fácil. Nosotros nos deja así para el ultimito, Te rapidito. cuenta, pero chiquitos. dice. Solo ya ni copete tengo. Pero bueno, ¿qué otras preguntas me debería de hacer para poder examinar mi conciencia? ¿Cuáles son las faltas que más cometo y repito? Esto es importante, Eduardo, porque Sí. lo que más cometemos es donde tenemos que reforzar.
¿Cuáles serán las causas por las cuales cometo esos pecados? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te detona? La ira, la avaricia, la impureza sexual. ¿Qué es lo que te detona eso? Yo creo que hablábamos antes de empezar a grabar que muchas veces en la infancia o en la adolescencia tú tuviste ciertas válvulas de escape que utilizaste. Y si no las has sometido al Señor, llegas a viejo. Y esas mismas válvulas estás... Y lo peor es que se da cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás preocupado, ¿verdad? El bolo, cuando está alegre, toma. Cuando está triste, toma. Cuando está preocupado, toma. Entonces, evaluar eso. Otra de las preguntas que nos llevaba, ya me perdí. ¿Será que me disgusto por pequeñeces que no disgustan a Dios? ¿Verdad? O sea, somos exagerados muchas veces. ¿Será que me preocupo demasiado como si Dios no cuidara de mí y no me fuera a ayudar? Y te digo, Eduardo, esta semana yo recibí una citación para el MP. Tengo que ir la próxima. Y yo me aturdí un montón y me asusté. Peor cuando leí ahí que era de... ¿Cómo le llaman esta división? De crimen organizado. Yo dije, Padre Santo, ¿y esto qué es? Bueno, luego vimos, es un tema que hay que ir a arreglar y pues me citaron como testigo y esto y el otro, pero me recordé de los podcasts. ¿Por qué? Sí. Porque yo me angustié y todo lo que hice fue parar el carro y decir, Padre Santo, lo primero que yo tengo que hacer es buscar tu presencia, buscar tu guianza, buscar el apoyo que necesito profesional, y luego las cosas fueron cambiando. Entonces me preocupé demasiado. Otra pregunta es, ¿he deseado los bienes ajenos? ¿Verdad? Otra de las cosas que nos dice es de que, ¿será que no me conformo con lo que Dios me permite que suceda en mi vida? Y es lo que te he dicho siempre, Eduardo. Sí. Muchas veces cuando yo perdí a mi hijo, o el Señor me lo pidió de ofrenda, como tú le quieras decir, Dios es mi testigo, me puse muy triste, pero yo en ningún momento renegué y me dolió hasta el alma, Eduardo, pero ese no renegar creo que es lo que me hace hoy disfrutar de mi hijo de casi de 15 años y todas las bendiciones que hemos podido tener con él. Entonces, yo creo que todo lo que permite Dios es para bien de nosotros y porque nos ama, y eso es lo que nos dice la palabra. Sí, la verdad es que hay tantas preguntas que nos podemos hacer. Porque fallamos cada día, realmente no somos personas perfectas y lo hemos dicho. Cada momento no somos perfectos, pero lo que sí podemos hacer es irle buscando respuestas a estas preguntas para solucionarlas en nuestra vida. La verdad es que Mateo 7:1 nos dice muy claro, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver las respuestas a todo esto. Yo creo que al único que podemos juzgar es a nosotros mismos, bajo la lupa de la palabra. Recuérdate que David nos enseñaba y nos decía, examíname, oh Dios, y todo lo que encuentres en mí, que por favor házmelo saber. Entonces, amigo todoterreno, esperamos que esta saga de podcast, esta saga de episodios nos haga conciencia de que en realidad lo que el Señor quiere es tener una mente limpia. Y fíjate que el versículo yo me recuerdo que lo había escrito y en ninguno de los tres lo encontré, pero es otro de los de Micaba. La palabra nos dice, bendigo al Señor que me aconseja y aún en las noches instruye mi conciencia. Cuando tú llegues a ese final del día, pídele al Señor que aunque tu cuerpo quede inerte y entre en un estado de inconsciencia aparentemente, que nuestra conciencia se esté alimentando de la palabra del Señor. Creo que cerramos con Hebreos 9:14 que dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Al final, el resumen de nuestra vida es, si creemos en Dios, trabajemos en nosotros para poder servir a Dios de una buena forma y a los demás. Esforcémonos, amigo todoterreno, para que nuestra conciencia honre al Señor. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Habrán cosas muy buenas para la próxima semana. Esperamos tenerte acá.